Dios bendiga a cada uno de los que está viendo este video. Son todos muy bienvenidos, ¿cierto? Nuestros hermanos nuevos, los hermanos antiguos, todos, y los que se están sumando por primera vez. Son todos bienvenidos ustedes y todas sus familias. Bien, de nuevo entonces su pastor Joel Jara llevando un mensaje a la palabra del Señor, y en esta oportunidad vamos a hablar de la última semana en que nuestro Señor Jesucristo estuvo vivo aquí en la tierra, ¿cierto? Y realizó aquella hazaña tan grande, tan maravillosa. Entonces de eso vamos a hablar, ¿cierto? Y vamos a ir viendo algunos textos, pero vamos a tratar de exhortar, ¿cierto?, de lo que pasó hace poco más de 2000 años atrás. Bien, pero que me siga y realmente sea de bendición para su vida. Vamos a leer entonces un par de versículos, ¿cierto?, del capítulo 26 de Mateo. Toda esta historia está en el capítulo 26, capítulo 27, 28. Ya son los últimos capítulos de Mateo donde habla en forma detallada de qué fue lo que sucedió. Bien, entonces en el nombre del Señor vamos a leer un par de versículos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ir avanzando entonces. Dice el 47, 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, bendito Dios. Y te agradecemos infinitamente, Padre Santo, todo lo que nos has permitido vivir, Señor, y saber por tu palabra, bendito Dios, lo que pasó con su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos muchas gracias, mi Dios, y te ruego que en esta oportunidad me ayudes, mi Señor, a poder, Señor, exhortar para todas mis hermanas, mis hermanos, para todos los que van a ver este video, Señor, que realmente sea una enseñanza para ellos y sea de real bendición. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, dijimos que íbamos a hablar de la última semana que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿cierto?, antes de morir. Fue una semana muy complicada para nuestro Señor Jesucristo y para todos sus seguidores y para todos los que estaban allí cerca de Él. Porque comienza, ¿cierto?, esto aquí con el arresto de Jesús. Lo que acabo de leer yo, ¿cierto?, es el arresto de Jesús, y había una señal en que Judas, ¿cierto?, uno de los apóstoles del Señor, imagínense, uno de los 12, cómo lo traiciona, cómo hace él, y llega a este punto, ¿cierto?, de prácticamente vender a su maestro, a su Señor. Según la historia y todo lo que nos hablan, ¿cierto?, aparte de la escritura, que en principio como que no era esa la intención de Judas, y como que aquí se complicó todo, ¿cierto? Judas lo que quería era otra cosa, pero lo que nos dice la escritura en síntesis, ¿cierto?, es que él vendió a su maestro, a su Señor, por 30 piezas de plata. Y eso lo podemos encontrar allí, ¿cierto?, en Mateo 26:15. Dice claramente que por 30 piezas de plata él vendió a su Señor. Entonces vemos aquí a Jesús que es arrestado, y vienen en la noche, ¿cierto?, gente del templo, porque quienes juzgaron a Jesús no fue, ¿cierto?, ni los romanos, no fue ni la policía de aquel tiempo, ni la justicia, podríamos decir, de aquel tiempo, sino que fueron los religiosos de aquel tiempo, los sacerdotes, con el sumo sacerdote a la cabeza, ¿cierto?, que él que fue y que inició, ¿cierto?, todo esto, porque Jesús de alguna manera les molestaba, y ellos lo juzgaron para finalmente terminar con él. Todo esto entonces un poco lo conocemos nosotros, pero aquí comienza el proceso.
con el arresto de Jesús. Lo que leemos entonces es entregado, ¿cierto? Y los guardias del templo, la gente que hacía guardia allí, ¿cierto? Dirigidos por alguien del sacerdocio, ¿cierto? Va con espadas y palos y gente, mucha gente, y va a arrestar a Jesús. Y lo llevan, ¿cierto? Y lo llevan allí al templo donde lo esperan, ¿cierto? El sumo sacerdote con todos sus dirigentes allí, ¿cierto? Están todos allí y allí comienza el juicio para Jesús. Pero si nosotros vamos en la secuencia del proceso, ¿cómo vemos a nuestro Señor Jesús que queda solo? El verso 56, ¿cierto? Dice claramente que Jesús quedó solo. Dice, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos, apóstoles y discípulos, todos huyeron y dejaron solo a nuestro Señor. Se queda solo después de tener un grupo íntimo como los 12, ¿cierto? Y más la cantidad de discípulos que nos habla la Escritura. Son muchas personas que están con él, pero allí en ese momento él queda solo y a lo lejos Pedro lo sigue, ¿cierto? ¿A dónde llevan a Jesús? Lo llevan, ¿cierto? A este templo grandioso del cual los judíos se jactaban de tener un templo tan hermoso, ¿verdad? Pero bueno, llevan a Jesús allí, ¿cierto? Y vemos que Pedro llega a ese lugar, llega al patio, ¿cierto? Y allí, ¿cierto? Hay mucha gente y allí a él lo reconocen y él lo niega 3 veces. Y en un momento él lo niega hasta con juramento. Y en la última parte, la tercera vez donde lo acusan allí, que también es de los mismos, él empieza a maldecir. Imagínense lo que llegó a ser Pedro. Y fue uno de los más importantes apóstoles que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Entonces vemos en completo abandono a nuestro Señor Jesús, solo, traicionado por uno, ¿cierto? Y después negado por otro, como Pedro, y los demás todos desaparecieron. Hermano, entonces esta secuencia sigue con nuestro Señor Jesucristo hasta que es sentenciado a muerte. Sentenciado a muerte. Buscaron la fórmula. El sumo sacerdote allí con todo su clero buscó la fórmula para poder acusar a Jesús. Y lo acusaron allí de blasfemia. Por lo tanto, la blasfemia en la ley estaba estipulado en la ley que debía morir. Entonces esa fue la sentencia para Jesús, sentenciado a muerte, y eso lo podemos ver allí, ¿cierto? En Mateo. Yo espero que usted, ojalá en su casa, pudiera leer todos estos versículos. Yo por razón de tiempo no lo voy a hacer. Mateo 27 del 15 al 31 encuentra usted allí la sentencia para Jesús, los sucesos que pasó. Y en el verso 50, y estamos hablando de Mateo 27, y lo voy a leer estos versículos, que dice lo siguiente: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Es decir, Jesús muere en el verso 50 del capítulo 27. Él entonces entrega su espíritu. Y aquí dice: el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mire todo lo que sucede. En el momento en que Jesús muere, en el momento en que Jesús entrega su último hálito de vida, su último suspiro de vida, ¿cierto? Allí nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu, dice, y muere. Pero suceden estas cosas que son tremendamente importantes, y yo me quisiera detener aquí un
poquito que sea, ¿verdad? Porque es tremendamente importante. Jesús muere y sucede algo de inmediato. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, se partió en dos. Había un velo en el lugar santísimo, ¿cierto? Donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a ese lugar para expiar los pecados de todo el pueblo que había llegado, ¿cierto? Con sus ofrendas, su corderito, su cabrito, ¿cierto? Su paloma, su tórtola, para expiar sus pecados. Ya se habían hecho los sacrificios, entonces el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo una sola vez al año entraba y tenía que entrar amarrado a una cuerda, porque si no estaba preparado el sacerdote que entraba a ese lugar podía morir, porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí bajaba, ¿cierto? Bajaba el Espíritu Santo de Dios en persona, Dios mismo allí, ¿cierto? En espíritu, se hacía presente y aceptaba, ¿cierto? El sacrificio que el pueblo había hecho, y este sacerdote lo representaba, ¿cierto? Y los pecados del pueblo eran perdonados. Pero ahora este velo que divide, ¿cierto? El que divide el templo, que se componía al menos de tres partes, ¿cierto? Así muy resumido, el patio, que era la parte donde hacían los sacrificios, luego la parte, ¿cierto? Del templo, donde allí se hacían las oraciones. Era la segunda parte del templo, y la tercera parte del templo, que estaba más al fondo, ¿cierto? Era el lugar santísimo. Entonces a ese lugar solamente, repito, entraba una vez al año el sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Entonces ese velo se partió en dos, se rasgó. O sea, y eso abre, ¿cierto?, la posibilidad cierta de que se acaba, ¿cierto?, esa forma en que Dios venía a expiar los pecados del pueblo. Ahora no, más adelante la Escritura nos muestra de que el Espíritu Santo vendrá, ¿cierto?, a toda persona. Y eso pasó allí, ¿cierto?, en el capítulo 2 de Hechos, cuando la iglesia comienza a funcionar. Allí viene el Espíritu Santo. Entonces Dios mismo ya, nuestro Señor Jesucristo ya lo había anunciado, de que Él iba a venir, ¿cierto?, a vivir dentro de nosotros, que ya no iba a haber ese lugar santísimo, y que Dios ya no iba a vivir más en templo hecho por manos humanas. Y eso es lo que, por eso es que ese velo se rasgó, por eso se partió. O sea, se abre completamente la posibilidad de ir directamente a Dios. Y eso es lo más hermoso de esto, porque nosotros ahora podemos disfrutar de eso. Tenemos la posibilidad de ir, ¿cierto?, doblar nuestras rodillas y orar a nuestro Señor, y tenemos comunicación directa, y le podemos pedir perdón por lo que hayamos hecho, etcétera, etcétera. Todo aquello lo podemos hacer ahora. No es necesario llevar, ¿cierto?, un corderito, no es necesario llevar algo para que sea sacrificado allí, ¿cierto?, y luego el sacerdote expide los pecados. No, ahora cada uno en forma individual podemos ir a la presencia del Señor. Eso es lo relevante de esto que sucede, ¿cierto?, con la muerte de Jesús, que el velo se parte en dos y se abre. Entonces se abre la puerta para que cada uno vaya a la presencia del Señor. Bien, se entendió esa parte, súper importante. Otro hecho importante que sucede ahí es que esto sucede con un terremoto fuerte, grande, que dice que se partieron las rocas, ¿cierto? Y se abrieron los sepulcros. Algunas personas resucitaron. En ese momento, resucitaron. Entonces, yo me imagino la impresión para la gente que recibió aquel familiar que se había muerto y que resucitó. Entonces, no dice qué cantidad, la Escritura sabemos que resumía, pero algo sucedió en el sector, en lo cercano a donde Jesús fue sepultado, a donde Jesús, ¿cierto?, estaba siendo en principio crucificado. Bien, entonces en ese lugar, ¿cierto?, fue donde se abrieron algunos sepulcros, y algunos santos, dice. No resucitaron todos, dice que algunos santos ya resucitaron. Bien, entonces continuamos. Esto sucede días previos, ¿cierto?, a que Jesús
eh, es llevado, sucede todo esto, ¿cierto? Allí en el momento en que Jesús es primero juzgado, como dijimos, ¿cierto? Arrestado primero, luego llevado allí, y ahora, ¿cierto? Jesús ya fallecido en la cruz. Luego nuestro Señor Jesucristo es bajado, ¿verdad? Y es llevado para ser sepultado. Y allí es sepultado en un lugar muy especial porque alguien, ¿cierto?, de recursos, donó su tumba para que nuestro Señor Jesucristo tuviese una tumba de lujo, podríamos decir, en estos tiempos. Una tumba especial. Y allí entonces fue él sepultado. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos queridos y hermanas queridas? Yo me imagino si nosotros nos trasladamos un poco en nuestra mente, ¿cierto? Haciendo una reflexión de ir a ese momento en que sus seguidores, sus apóstoles, hombres, mujeres, niños, todos sus seguidores están allí prácticamente destrozados. Yo imagino María, que fue la madre, ¿cierto?, terrenal de Jesús, sus hermanos como Jacobo, Judas y otros, ¿cierto? Porque debemos entender una breve explicación de esto, ¿cierto? Jesús tenía dos naturalezas, ¿cierto? Naturaleza divina y también la naturaleza humana. Nuestro Señor Jesucristo enfrentó el martirio de la cruz, los azotes y todo en su naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana tenía familia, ¿cierto? Tenía esa familia terrenal. Su madre, María, ¿verdad? Y sus hermanos. Y bueno, y José, su padre. Estamos hablando, no era el padre biológico, quiero que se entienda bien, por favor, que nadie confunda esto. Era su padre porque era el esposo de María. Nosotros sabemos que María fue concebida a través del Espíritu Santo. Pero eran su familia terrenal. José fue quien lo crió allí junto a María, ¿verdad? El que se tuvo que trasladar de un lugar a otro, que tuvo que esconderse cuando fue la persecución de los niños, ¿cierto? Que mató Herodes los niños de 2 años. Él se tuvo que trasladar a Egipto. Entonces José fue parte importante allí, ¿cierto?, en la crianza de Jesús. Entonces era como un padre adoptivo terrenalmente hablando, ¿ya? Terrenalmente hablando, repito, en la naturaleza humana de Jesús como hombre, cómo sufrió, cómo llegó allí, ¿cierto?, cómo recibió el látigo y todo aquello lo vivió como en su naturaleza humana, no en la naturaleza divina, ¿cierto?, que sabemos que es Dios mismo. Entonces, en ese aspecto estoy hablando de que todos ellos, y más todos sus seguidores, su grupo íntimo como los apóstoles, todos están allí destrozados, hermanos, destrozados. Triste al extremo triste, con mucha pena, muchos diciendo se acabó todo, se acabó. Y todos estaban muy mal, se olvidaron que Jesús les dijo que Él iba a morir y que iba a resucitar. Ellos no lo lograron entender, entonces están todos allí sufriendo. Murió el Maestro, murió nuestro Señor, que anduvo con nosotros, que fue a diferentes lugares con nosotros y que nosotros vimos los milagros que Él hizo. Imagínense cuando resucitó a Lázaro que había muerto hacía 4 días. Entonces el poder que tenía Jesús era inmenso, era ilimitado. Él pudo haberse bajado de esa cruz y de hecho lo dice, ¿cierto? Que pudo haberse bajado de la cruz, haber pedido legiones de ángeles y toda aquella gente hubiese sido destruida, pero no, tenía que cumplirse la escritura. Él venía con una misión y él estaba cumpliendo la misión y la misión la estaba cumpliendo, ¿cierto? En ese momento de pleno dolor, en esa
naturaleza humana de carne y hueso como somos todos nosotros. Él no se aferró, y por eso lo dice allí Filipenses, lo dice, que él no se aferró a esa divinidad de Dios mismo, sino que se despojó de eso, dice Filipenses, se despojó de esa divinidad, ¿cierto? Como Dios, y asume solamente esa naturaleza humana, esa condición humana de hombre que va a sentir, ¿cierto?, el látigo y que va a sufrir con todo lo que le hicieron. Si nosotros podemos reflexionar respecto a eso, nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro Señor Jesucristo es el sufrimiento máximo. Él vivió lo que ningún ser humano, creo yo, en estos tiempos podrá vivir. Él vivió algo tremendamente doloroso y lo sufrió en carne y hueso. Y lo vivió hasta que entregó su espíritu. Repito, no se aferró a la divinidad de Dios, no se aferró a ello para no sufrir, sino que se despojó de eso y sufrió como hombre. Entonces aquí está toda la familia terrenal y están todos sus seguidores sufriendo, están en duelo. Jesucristo está sepultado y ellos dijeron, estamos tremendamente desolados, estamos solos, desconsuelo total, tristeza total, el máximo de la tristeza se está viendo allí reflejada en ellos. Yo me imagino en María, ¿cierto? Me imagino en todos los más cercanos, sus apóstoles que eran prácticamente sus hermanos. Allí está Jesús entonces sepultado y están todos ellos tristes y están viviendo, ¿cierto?, un viernes por la tarde, como nos dice la Escritura, la tradición. Muerto Jesús, sepultado, un viernes y un sábado lleno de incertidumbre, lleno de dolor, lleno de desesperanza, lleno de oscuridad. No hay consuelo para ellos. Todo lo que habían vivido tan espectacular ahora no está. No está el Maestro, no está el Señor que solucionaba todo, que echaba fuera demonios, que le daba vista a los ciegos, que levantaba, ¿cierto?, a los cojos, que hacía milagros de alimentación, ¿cierto? Y todo aquello que ellos vivieron no está. Está muerto. Está sepultado. Todos vieron, pusieron allí, ¿cierto?, su cuerpo. Colocaron la piedra, ¿cierto?, en la tumba. Se acabó. Entonces, yo no sé si usted me está siguiendo, pero me gustaría mucho que se concentrara y pudiera sentir lo que está pasando con todas estas personas. Mujeres, hombres y niños, todos sufriendo. Y las mujeres, María Magdalena, la madre terrenal de Jesús, van al sepulcro de mañana temprano, dice de madrugada, van y llegan allí a la tumba. Quiero leer lo que dice, y eso lo podemos encontrar allí, ¿cierto?, en Mateo 28. Vamos a leer del 1 al 10, a ver si alcanzo en el tiempo. Vamos rápidamente, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esto está hablando de la guardia que había allí, que había puesto, ¿cierto?, los romanos para que nadie fuera a rescatar el cuerpo.
Sigo en el 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué hermoso, hermano, qué tremenda palabra, qué linda palabra, qué precioso mensaje nos entrega, ¿cierto? Nuestro Señor, porque allí está Él. No se olvide, capítulo 28, leí yo del primer versículo, ¿cierto?, al 10. Allí está esta historia, bueno, y continúa, pero leí hasta ahí, ¿cierto?, porque Él ha resucitado. Todo lo que sucede, hermano, es espectacular. Las mujeres siempre van primero, la verdad es que las mujeres siempre nos ganan a los hombres, van primero, son como las más valientes, van primero a la iglesia, son las primeras que llegan, ¿cierto?, a confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Los varones, nosotros generalmente nos demoramos un poco más, pero ellas fueron temprano porque querían allí entrar, ver el sepulcro, querían ver a Jesús. Entonces, en algún otro evangelio agrega un detalle, dice que van a colocar allí aromas, ¿cierto?, a Jesús, quieren entrar a la tumba. Entonces, vemos esto, hermano, y esto que ellas reciben como noticia, ¿cierto? El ángel primero, un terremoto, un ángel, ¿cierto?, con vestiduras blancas, resplandeciente su rostro, dice, bueno, que los guardias que habían puesto allí, ¿cierto?, los romanos, para que no fueran a sacar el cuerpo de Jesús, lo habían pedido los sacerdotes que hicieran eso para que nadie se llevara el cuerpo de Jesús, porque tenían temor de eso. Y la verdad que después eso fue lo que empezaron a decir ellos. Pero Jesús entonces... Estos guardias se quedaron allí, ¿cierto?, como muertos, dice la llegada del ángel, los perturba la llegada del ángel, hace que queden allí, ¿cierto?, desmayados prácticamente. Pero el ángel habla con las mujeres, le dice: buscáis a Jesús, no está aquí, Él ha resucitado, como dijo que iba a resucitar, pero que todos lo habían olvidado, pero ha resucitado. Imagínense la alegría, el gozo que sintieron esas mujeres. Ya esas dos Marías, ¿cierto?, allí. María Magdalena, que Dios le había perdonado tantos pecados, ¿verdad? Pero ella estaba feliz y viendo todo esto. Entonces van deprisa, de regreso, ¿cierto?, a avisarle a los discípulos de Jesús que estaban ahí escondidos, asustados, porque el maestro había muerto. Entonces dice que cuando van de regreso, Jesús les sale al encuentro y les dice: salve. Y dice que no teman y que le digan a sus hermanos, así eso es la palabra que emplea Jesús: avísenle a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán, allí yo los voy a esperar, allí voy a hablar con ellos. Vaya y dígale. Dice que ella a los pies no pudieron abrazar a Jesús porque dice que Jesús todavía no iba, ¿cierto?, a la presencia del Padre. Por lo tanto, dice que prácticamente abrazaron sus pies, da a entender que se postraron ahí a tierra y adoraron a Jesús sin prácticamente tocarlo. Eso es lo que sucede, porque en los otros evangelios habla de eso, de que Jesús no podía ser tocado todavía porque no había ido a la presencia de Dios. Entonces, a la presencia de Dios Padre. Entonces, está allí nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?,
resucitado. Ellas van gozosas, van con temor, pero la noticia yo creo que las hizo saltar de alegría, hermano, el gozo tremendo para ellas. Y bueno, y ahora avisan a sus hermanos, a sus discípulos, a todos los apóstoles, ¿cierto? Que vayan a Galilea y allí van a ver a Jesús. Y vemos que la Escritura nos dice más adelante que allí llegaron los apóstoles a donde estaba Jesús, y allí Jesús les da las últimas instrucciones y les da la orden que tiene que ir a todas partes, ¿cierto? Y bueno, y la Escritura nos habla de que Jesús estuvo 40 días en la tierra apareciendo tanto a los apóstoles, dándole las últimas instrucciones a sus discípulos, y fue apareciendo en forma individual a otros. La palabra nos ratifica, ¿cierto? Allí en Hechos 1, donde Jesús dice que estuvo 40 días, entonces, 40 días acá en la tierra, 40 días dando instrucciones a sus discípulos antes de irse al cielo. Y el Señor nos muestra entonces todo este júbilo, este gozo, lo experimentan también los apóstoles y los más cercanos seguidores, los discípulos que fueron, ¿cierto?, al encuentro allí con Jesús. Allí en Hechos nos dice claramente, ¿cierto?, el verso 3 del 1 dice que Jesús estuvo 40 días apareciendo a sus apóstoles, a sus discípulos. Palabra del Señor. Hermano, con la resurrección de Jesús se consolida, ¿cierto?, el inicio de la iglesia. Parte la iglesia, ¿cierto?, con la resurrección de Jesús. La iglesia, porque Él da las últimas instrucciones a sus discípulos y allí comienzan los discípulos a cumplir la tarea del Señor. Pero ellos también tienen una visión más importante, ¿cierto? Importante porque Jesús está allí con ellos. Dice de que se reúne de nuevo con ellos y mucha gente, dice que más de 500 personas habían ya cuando Jesús es levantado al cielo. Y lo dice claramente, ¿cierto? Allí, Hechos, primera de Hechos, ¿cierto? Primer capítulo de Hechos, dice el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hermano, esto es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos, los apóstoles de Jesús, tienen que ver esta última e importante visión, ¿cierto? Que con sus propios ojos ellos vieron cómo Jesús, después de estar esos 40 días de resucitado aquí en la tierra, entregando las últimas instrucciones, ellos lo ven ascender al cielo. Nos muestra cómo se va. La palabra dice nubes, ¿cierto? Una nube lo ocultó de su presencia. ¿Cómo fue trasladado nuestro Señor Jesucristo al tercer cielo de nuevo? Es toda una incógnita para nosotros. Pero no podemos olvidar que Dios tiene carros celestiales. Tiene forma de hacer esos traslados en mínimos de tiempo. Que ni velocidad de luz, ni nada parecido es millones y millones de veces la forma más rápida que Dios puede hacer los traslados. Lo sabe Él. Los discípulos vieron una nube. ¿Y sabe qué dice Tesalonicenses 4, 16 y 17? Dice que nosotros, los que creemos en Él, ¿cierto?, en nuestro libertador, dice que un día también seremos arrebatados. Seremos arrebatados y el Señor nos esperará en el aire, dice. Y allí en las nubes, nuestro Señor, nos juntaremos con Él. Y de nuevo una nube que aparece para hacernos desaparecer y llevar a todos nosotros, ¿cierto? Los que creemos, los que hayamos, ¿cierto?, aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice que en esas nubes de nuevo seremos trasladados a la presencia de nuestro Dios Padre, allí a ese tercer cielo donde está la nueva Jerusalén. Hermanos queridos, esto es fantástico. Tristeza total para quienes vivieron, ¿cierto?, sufrimiento máximo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Total.
Sufrimiento total. A la hora en que nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, tenemos que pensar en nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primero que sufrió. Quienes sufrieron el dolor de duelo y de desesperanza, de desolación, fueron todos sus seguidores, ¿cierto? Su familia terrenal. Su familia terrenal, ¿cierto? En aquel momento en que Jesús estaba muerto y sepultado, oscuridad total, desolación, desesperanza, como dijimos antes. Pero eso está pasando con ellos. Están sufriendo, están desolados, no hay esperanza. Pero cuando estas mujeres van y ven a Jesucristo en una tumba vacía, ¿cierto? Primero, no está allí. Un ángel les dice, ha resucitado. Y luego vienen de regreso, ¿cierto? Y se encuentran con que Jesucristo mismo les sale al encuentro y les dice, y se presenta. No lo pueden abrazar porque todavía no viajaba al Padre. Pero allí están ellas adorando a nuestro Señor, contentas, felices. Nuestro más grande libertador, nuestro Señor, nuestro Salvador, había resucitado. Hermano, y esa es nuestra esperanza tan cierta, que todos los que creamos en Él, dice de que seremos salvos. ¿Salvos de qué? Podría preguntar uno de nuevo, ¿cierto? Alguien que está recién con nosotros podría preguntar, ¿salvo de qué? ¿Sabes? Salvos de la muerte segunda. Porque todos vamos a morir en un momento o vamos a ser transformados. Pero en la próxima vida, después de la muerte, todos vamos a comparecer ante la presencia de Dios. Y los que no estén inscritos en el libro de la vida, dice su palabra, que van a recibir una muerte segunda. Pero todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, no vamos a ser parte en esa muerte segunda, porque solamente vamos a morir una sola vez y luego eternidad para vivir siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, el libertador más grande de todos los tiempos vino hace poco más de 2000 años atrás. Vino a libertar a toda la humanidad, vino a rescatar lo que se había perdido, vino a entregar su vida por todos nosotros para darnos vida eterna. Porque Dios mismo está tan preocupado que no quiere que nadie vaya a esa muerte segunda. Por lo tanto, nosotros tenemos que elegir, usted y yo tenemos que elegir. Ya hemos elegido una gran cantidad de seres humanos aquí en la tierra y hemos pasado, dice la Escritura, de muerte a vida. Porque estando aquí en la tierra, pero ya pasamos a ser parte de la familia de Dios. Entonces nos espera una eternidad maravillosa con nuestro Señor. Pero sin Él habrá entonces una muerte segunda. Y yo espero que ninguno de los que está viendo este video, vaya a esa muerte segunda. Y por esa razón están los predicadores esparcidos por todo el mundo. En esta vida terrenal nosotros sabemos que aquí vamos a sufrir, así como sufrió nuestro Señor Jesucristo, también nosotros vamos a sufrir. Los seguidores de Jesucristo estuvieron en oscuridad, estuvieron en desesperanza el día viernes, el sábado. Pero el día domingo recibieron la gran noticia. El día domingo se alumbró para ellos con una luz espectacular, con una victoria, y celebraron y por eso celebramos los domingos en las iglesias a nivel universal, ¿cierto? Celebramos, ¿cierto?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y tomamos Santa Cena y todo aquello. Fiesta, hermanos, fiesta el día domingo. La pregunta es para usted ahora: ¿en qué momento se encuentra usted? Quizás está en ese momento, ¿cierto?, en que los apóstoles y todos sus seguidores estaban desolados, estaban desesperanzados totalmente. Día viernes, o empecemos día jueves, viernes y sábado, ellos están en completa desolación. ¿En qué día se encuentra usted
con respecto a las dificultades, a los problemas que tiene, quizás a enfermedades, a todo lo que se está enfrentando. En el día de hoy son muchas las dificultades que el ser humano tiene. Estamos enfrentados en estos momentos a una pandemia. Hay personas que han perdido sus seres queridos. Hay personas que están en pleno sufrimiento. Hay personas que están viviendo enfermedades terribles. O hay personas que están enteramente preocupadas por lo que le está sucediendo, algún tema familiar, algún tema económico, cualquier tipo. Quizás usted está en esos días de oscuridad en que pasaron los discípulos. Pero quiero decirles que hay un domingo para usted, que hay un día que viene con buenas noticias. Y así tiene que pensar, así tiene que orar en esa dirección. Fije la esperanza, fije su fe, ¿cierto? Y ponga su fe en esa esperanza en que el día domingo va a amanecer para usted. Y viene con buenas noticias, viene con esperanza, viene con aquellas bendiciones que está esperando desde hace tiempo. Yo lo animo en el Señor en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo animo y le digo desde acá, anímate porque el día domingo viene para ti, el día de resurrección viene para ti, el día de las buenas noticias viene para usted. Afirme sus pasos, ore, busque presencia del Señor, alabe, adore a nuestro Señor y verá que Dios va a responder todas esas peticiones y lo va a sacar de ese dolor que está viviendo en estos momentos. Yo le bendigo en esta hora en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que sufrió, aquel que murió por nosotros, que dio su sangre bendita por todos nosotros. Él le está diciendo, yo te animo, yo estoy contigo, voy contigo. Estoy con mis brazos abiertos esperándote para que tú te acerques y yo pueda abrazarte. Amén. Así está esperando el Señor. Así está esperando el Señor por usted. Así que a no bajar los brazos, a levantar los brazos, a buscar presencia de Dios en todo momento. Y principalmente ahora que recordamos, ¿cierto?, la muerte de Jesucristo. No se olvide que quien más sufrió fue Jesucristo. Quizás nosotros hemos sufrido aquí, pero no tanto como lo sufrió Él. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Muy bien. Nuestro máximo libertador, el libertador de todos los tiempos, el más grande de todos, es Jesucristo. No tiene comparación alguna con nadie porque Él vino a rescatarnos, como dije, de la muerte segunda. Amén. Ahora es el tiempo entonces de reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Y la hora pasó rápidamente. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, voy a su presencia para darle gracias por su amor, por su misericordia, por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros, por lo que está haciendo, Señor, con aquellos que están con poca esperanza, bendito Dios, con aquellos, Señor, que están flaqueando en su fe. En el nombre de Jesús, aumenta su fe, Padre, y sácalos de todas las dificultades que están viviendo, Señor. Estamos en medio de esta pandemia que ha afectado a muchos, Señor, y que nos tiene complicados en muchas áreas. Te damos gracias, bendito Dios, porque la salida viene, Señor. Yo veo ese día domingo que viene, Señor. Veo ese día que viene con buenas noticias, Padre. Y esperamos, Señor, que pronto este virus sea retirado de nuestro país y así de todo el planeta Tierra. Gracias, mi Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.